figurantes, hermanos amados. En estos domingos pasados estuve hablando acerca de busca de la felicidad. Y vimos algunas cosas que nos estorban, que necesitamos despojarnos para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, algunas actitudes que tomar, decisiones que tomar para que Dios obre de la manera que quiere hacerlo en nuestra vida. El día de hoy quiero compartir con ustedes el testimonio de un hombre que es conocido por no creer. Al menos no es fácil para creer lo que le dicen, lo que le cuentan. A él le gusta tener la certeza, verlo con sus propios ojos, palparlo con sus manos, olerlo. Hermano, y esto, de alguna manera, usted dirá, ¿me quiere sentar? ¿Ya sabe de quién es? ¿De quién habla? ¿No? De Tomás, dice mi hermano pastor, meditón. De Tomás. Alguien dijo, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creo. Obviamente, cantos como este último nos desafían, porque nos invitan a decir, creo en ti, Jesús, creo en ti, lo que tú estás haciendo, lo que tú vas a hacer, lo que tú quieres lograr. Yo quiero hacerle una pregunta a usted, ¿cuántos de aquí son bien maduros? ¿Cuántos de aquí son perfectos? ¿Cuántos de aquí controlan muy bien su genio? ¿Cuántos de aquí no son enojones ni coléricos? Nadie levanta la mano. ¿Cuántos de aquí son bien sólidos y firmes en sus decisiones? ¿Cuántos de aquí son las personas más preparadas del área de Nuevo León? ¿Cuántos de aquí han tenido un desarrollo correcto y sin defecto? Usted califica para ser un discípulo de Jesús. ¿Sabe? Y vayamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Esta Biblia la regaló el pastor Baltasar, pero no me la regaló enseñada, estaba nueva. Si me lo hubiera regalado enseñada, nada más con decirlo, se abría Mateo capítulo 10. ¿O qué dice? Así los primeros 4 versículos juntos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Siempre que aparece la lista de los discípulos, aparece primero Pedro y al final Judas. Pedro es un hombre prominente entre los discípulos, tiene un liderazgo de tal manera que inclusive ya cuando la iglesia está más o menos ahí, que Jesús se va y está siendo establecida, etc., Pedro toma el liderazgo junto con Santiago en la iglesia de Jerusalén, y aunque salen a hacer misiones, siempre vienen a rendirles cuentas a ellos. Tiene un liderazgo, es un hombre prominente. Judas, pues es el ejemplo que nadie quiere tomar, ¿verdad? Pero hay 10 hombres más que son interesantes cuando vemos su biografía. Y déjeme decirle primero que los discípulos aprendieron sobre Jesús después de ser enviados a Él.
La misión de los discípulos era interesante, era una misión poderosa que requería riesgo, requería cierto perfil. Pero cuando tú miras a los discípulos, tal vez no serían la elección más usual para los futuros líderes de un movimiento religioso. Tenían personalidades bastante complejas. Sin embargo, Jesús les dio un voto de confianza. Inclusive les dijo, ¿sabes qué? Van a dar testimonio a todos aquellos que les ofrezcan hospitalidad y sustento. Así es que la valorización de la persona, es decir, de los discípulos, estaba ligada al modo de responder al llamado de Jesús. Pero también es interesante saber que cualquiera que se volviera contra uno de los discípulos significaba volverse contra Cristo mismo. Ese grupo de personas con quien Jesús trató, estos discípulos amados, estaban muy lejos de la perfección. Estaban muy lejos de ser el ideal, el estándar. Cuando Jesús inició su obra con ellos, realmente Jesús sabía que le necesitaban. Y ellos, fortalecidos por la enseñanza, por la compañía de Jesús, por la experiencia de la resurrección y también por el Espíritu Santo, se lanzaron a una empresa maravillosa que era predicar el Evangelio, dar testimonio de que Jesús es el Salvador y el Señor, que Dios había tenido misericordia y que Dios ofrecía salvación a todo aquel que quería. Esta cruzada divina requirió esfuerzo. Sin embargo, los discípulos, todos tenían bastantes situaciones que resolver en sí mismos. No había ninguno perfecto. Todos tuvieron errores, algunos ocultos, algunos de manera muy manifiesta, pero gracias a Dios que la Biblia siempre describe a los hombres y a las mujeres tal como son. Si no omite errores, no omite defectos, no omite equivocaciones, malas decisiones, no omite la pecaminosidad del hombre, sus áreas de oportunidad las exhibe. Eso es muy interesante, porque estos discípulos eran inmaduros, eran imperfectos, no sabían controlar su genio, cortaban orejas, se enojaban, no tenían solidez ni firmeza, eran gobernados por sus impulsos, hablaban y actuaban sin haber pensado antes. Eran muchachos revolucionarios, radicales, agresivos, aventureros, de temperamentos fuertes. No era fácil de controlar, porque aparte de eso, eran prejuiciosos y eran orgullosos. Algunos tenían que se llamaban los hijos del trueno, otros tenían grandes ambiciones como Judas, no pretendían grandezas materiales, pero al menos sí anhelaban algunos el poder, de tal forma que uno quería sentarse a su derecha y otro a su izquierda. Eran algo desfiables, ¿por qué no decirlo? Ignorantes, tenemos que aceptarlo, porque no estaban preparados para comprender muchas cosas, teniendo en cuenta que su mente y la nuestra está limitada para poder entender la grandeza de Dios. Déjame decirte algo. Jesús, cuando es mencionado, muchos dicen es un gran hombre, el hombre más poderoso y más sabio que ha existido sobre la tierra, el hombre con más amor que ha pisado este planeta. Y un día Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Uno dice, no, pues que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista. Pero el que aparece en la lista, que es Pedro siempre, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Queridos, la mente no está limitada para percibir toda la verdad. Nosotros podemos hacer ejercicios mentales para tratar de comprender a Dios, pero a Dios no lo puede desmembrar para poder ver cada una de sus partes. Observamos a Dios, observamos más bien sus obras, observamos
lo que Él ha realizado en nuestras vidas, vemos sus milagros, vemos sus señales, sus manifestaciones, y por la fe creemos en un Dios que nos revela la Biblia y en un Dios que experimentamos. Pero comprender la cabalidad, ¿cuándo? Si nosotros somos finitos y Él es infinito. Aún así, tenemos que reconocer que hacemos ejercicios mentales para tratar de entender. Pero lo que llega a la mente se queda en la mente. Necesitamos llevarlo al corazón. Necesitamos interiorizar estas verdades, hacerlas nuestras, vivirlas, vivenciarlas, experimentarlas. La fe no es fácil. ¿Cuántos de aquí realmente pueden decir, pastor, yo tengo mucha fe? Cuando hablamos de esa semilla de mostaza, pastor, yo tengo más que esa semilla de mostaza. Yo puedo decirle a este monte, échate a la mar, y se echaría. Hermano, la fe no es fácil. Todos criticamos al pobre Tomás por ser el que quiere ver, quiere tocar antes de creer y aceptar. Pero ¿acaso no somos nosotros iguales? Batallamos para creerle a Dios. Batallamos para aceptar que Dios tiene control de nuestra vida, que las experiencias que estamos teniendo son experiencias que en su voluntad permisiva y muchas veces perfecta, Él permite que tengamos. Pero todavía preguntamos, ¿eres tú, Señor, el que me está haciendo pasar por eso? Es el enemigo, como si el enemigo tuviera más poder que Dios. Dios conduce de manera soberana la historia y la vida de aquellos que confían y esperan en Él, que creen en Él. Tu circunstancia, la situación que estás viviendo, no es algo sobre lo que el enemigo tiene control. Es algo que Dios permite que pases para tener una experiencia pedagógica, para enseñarte Dios algo, para manifestar lo que hay en tu corazón y en tu mente, y para transformarte, cambiarte, llevarte a otro nivel de comprensión, de fe y de aceptación. Tomás merece ser destacado en la historia bíblica. Era también llamado Dídimo, que significa gemelo. No sé dónde vivía su gemelo ni qué hacía, pero bueno, así sucedía. La tradición dice que él trabajó en Persia. Dice que fue también donde falleció. Dice que estuvo en la India y que en la India fue martirizado. Pero nosotros cuando hablamos de Tomás decimos Tomás el incrédulo. Tomás el incrédulo. Tomás se mostró duro y obstinado de no creer. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros cree a la primera? A mí muchas veces tuvo que pasar el pastor y decir, eres un hijo del diablo, que si no te arrepientes te vas a ir al infierno, para yo de repente recapacitar y decir, oye, yo quiero ir al templo a ver qué tiene este pastor. Y cuando llegué, Dios me atrapó, me cambió, me transformó, y dejé de ser quien era, para iniciar una transformación a quien soy y a quien puedo ser todavía el día de mañana, porque Dios no ha terminado su obra. Pero fue mucha resistencia. Rubén Cifuentes, sus hijos, Sebastián Martínez, un pastor que ya falleció, que es el creador del logo que tenemos nosotros de la Iglesia Metodista. Queridos hermanos, muchas personas estuvieron hablándome de Cristo y yo me resistía. Como Tomás el incrédulo, obstinado no creer. Él lo tenía para creer en la resurrección de Jesús. Cuando los discípulos le dijeron, oye, el maestro ha resucitado, él dijo, no, espérense, no me entreguen con esos cuentos, si yo no lo veo y no meto mis dedos en su costado y en sus heridas, yo no voy a creer que era resucitado. Y ante esta manifestación de incredulidad, o ante esta manifestación de una fe no perfeccionada, Jesús tiene que hacer una manifestación diferente. Jesús hace un esfuerzo especial para probar satisfactoriamente a Tomás que ciertamente Él es y que ha resucitado. ¿Y saben
sabe que eso me llena a mí de esperanza, de confianza y de seguridad. ¿Cuántos de aquí están batallando con su fe, la verdad? Qué difícil es hombre de aceptar, ¿verdad? Pero a veces batallamos para creer. Y tal vez dice, no, el pastor ahorita me va a decir incrédulo. El pastor ahorita me va a decir, pecador, arrepiéntete, cree. Pero la realidad es que batallamos para creer a Dios, para creerle a Dios. Batallamos. Pero me da confianza en la experiencia de tu madre. ¿Qué dices? Si yo no meto mi dedo, si yo no lo veo, yo no voy a creer. Y entonces Jesús viene y se manifiesta y le dice, ven, acércate, mete tu dedo en mi costado, en mis heridas, aquí están mis manos. Y cuando yo veo eso digo, Señor, gracias, porque todos los que dudamos vamos a recibir una manifestación gloriosa, porque tu deseo es bendecirnos, tu deseo y el anhelo es manifestar tu poder y tu gracia para que nosotros cada día crezcamos más en ti. Todos nosotros tenemos una fe creciente que se fortalece cada día en nuestra experiencia con Dios. Hay algunos hechos que ciertamente han marcado la experiencia y la vida de Tomás. En el pasaje bíblico que veíamos de Juan 21, al inicio, Juan 21, el versículo 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban todos pescando, estaban ahí algunos de los discípulos, y Simón Pedro dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a acompañar. Entraron en la barca, pero no pescaron absolutamente nada. Cuando ya amaneció, iba amaneciendo, se presenta Jesús en la playa, pero ellos no lograban distinguir que era Él, no lo persiguieron. Y les dice con mucho cariño, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y él responde, no. Y él les dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis peces. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces la red. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Qué tremendo este pasaje bíblico. El Señor Jesús les dice, ¿tenéis algo de comer? Dice, no tenemos nada. El Señor le dice, ¿sabes qué? Echa tu red a la derecha. ¿Y qué fue lo que pasó? La pesca milagrosa. Una pesca grandiosa. Esto marcó la vida de Tomás. En definitiva, dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, y Jesús le dijo, traigan los peces que acaban de sacar. Sacaron 153. Y luego Jesús le dice en el versículo 12, venid y comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Qué importante es saber que esto marca la vida de tu madre. Porque ver un milagro en tu vida, ver una obra maravillosa, siempre va a marcar tu vida. Y siempre te va a invitar a creer, a reverenciar, a respetar, a amar y a adorar a aquel que obra de tal manera en ti. ¿Cuántos de aquí hemos recibido milagros? ¿Cuántos de aquí hemos recibido sanidades? ¿Cuántos de aquí, cuando no teníamos absolutamente nada y decíamos, no sé cómo le voy a hacer de manera milagrosa, Dios obra y provee y nos sustenta porque Él es el buen pastor? Amén. Hermano, todos nosotros tenemos experiencias que nos marcan.
en el versículo 5, dice que cuando los discípulos se admiraban de que Jesús tuviera la intención Juan 11:16. Juan 11:16, me equivoqué, perdón. Dice así: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Cuando Jesús hace el milagro, nadie nos va a preguntar nada. Pero ella se había manifestado como el Cristo resucitado. Ella se había manifestado como aquel que tiene poder sobre la muerte. Si tiene poder sobre la muerte, ¿cómo no va a poder tener poder para pescar unos pececitos? Pero Juan 11:16 nos habla del contexto de que Jesús quiere ir a Jerusalén después de que acaban de ser apedreados. Los querían apedrear al menos. Y Jesús dice: vamos a Jerusalén, voy para allá. Y el incrédulo, es difícil de convencer, hace una frase interesante: vamos también nosotros para que muramos con él. Es incrédulo, pero está dispuesto a morir con Jesús. Pregunto, ¿se necesitará fe para eso o no? Pero todos decimos: Tomás, el incrédulo. Cuando Jesús habló también de su próxima salida de este mundo, les dijo: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis cuál es el camino? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Respondió Tomás: no sabemos a dónde va. Y Jesús, en respuesta, le da lo que dice Juan 14:6. ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sin responder. Los discípulos no osaban preguntarle cuando hace un milagro: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Tomás dice: ok, a pesar de toda mi experiencia vivida, todo lo que he confesado y todo lo que Dios se ha esforzado para que yo crea, ahora yo puedo morir con él si es necesario. Y también puedo preguntarte: Señor, ¿a dónde vas? Me atrevo a preguntarte: ¿cómo puedo saber el camino? Y entonces aparece esta respuesta maravillosa y gloriosa que Dios le da a alguien de nosotros. Decimos que es un incrédulo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fácilmente otro episodio de la vida de Tomás que marcó profundamente fue la individualidad. Cuando Jesús se manifestó vivo, allí en Juan 20, 24 y 25, después de la resurrección, y cuando se enteró del hecho, dijo: yo no creeré hasta que no le toque. Y entonces Dios, en su infinita gracia, permite que él tenga una experiencia personal. Y le habla de manera directamente: ¿no crees? Ven, mete tu dedo en mis pies. Y cuando eso sucedió, ¿qué fue lo que él dijo? Rey mío y Dios mío. Hay momentos que nosotros pasamos como la escéptica, ¿verdad? Una expresión que se refiere a la expresión de Tomás, y decimos: yo como Santo Tomás tengo que ver para creer. Pero Tomás ocupa un lugar especial en el cuarto del Evangelio. El Evangelio de Juan, un evangelio que se caracteriza por ser un tratado teológico bastante amplio y hablar profundamente de la divinidad. También habla acerca de la naturaleza humana, habla de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de nuestras áreas de oportunidad. Nos habla acerca de aún en esa fe que no ha sido pulida, que todavía tiene aspereza, esa fe que no se desarrolla totalmente. Dios tiene misericordia y quiere manifestarse y quiere moverse de una manera muy especial para afirmar nuestra fe, y no solamente para que creamos,
sino para que podamos ir, como dice la tradición, porque es más hasta la India a sufrir martirio. Es decir, a servirle, a predicar el Evangelio, ofreciendo el servicio aún hasta la muerte. En Juan 11:16 es un versículo bastante interesante porque nos habla de un Tomás pesimista. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus condiscípulos: vamos también nosotros con Jesús en que ir a Jerusalén, casi nos matan a pedrada, pero vamos a morir con él. ¿No se parece a ti? De repente sí se parece a mí. En algunas ocasiones esperamos que, a pesar de las dificultades, a pesar de que podemos morir por el Señor, su mano estará con nosotros. Estaremos en su compañía. Y algunos decimos: vaya como nos vaya, nosotros vamos a hacer. Vamos a entregar nuestra vida, vamos a servir a Dios hasta la muerte. Y la realidad, hermanos, aquí a casi nadie matan por servir a Cristo. ¿Cuántos conocen Monterrey que han matado en estas últimas fechas por servir a Cristo? ¿Conoce alguno aquí en Monterrey? ¿Has sabido de algún caso? No. Pero bueno, es valiente. Y él dice: si Dios quiere que vaya a Jerusalén, voy a Jerusalén, voy a morir, pero voy a Jerusalén. Me quiere conducir o quiero acompañarme hasta ahí, aunque muera. Y así muchas veces nosotros, cuando miramos la adversidad, la situación difícil y compleja, hermano, empezamos: sí, Señor, soy el hombre y la mujer más sufrida del mundo, más sufrido, pero yo te voy a amar hasta la muerte, aunque esté sufriendo como estoy sufriendo, aunque yo sé que no me va a ir bien, sé que me va a ir muy mal. Y así nos comportamos, hermano, en ocasiones. Somos pesimistas, pero valientes. Somos pesimistas, pero valientes. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano. Sufriendo, pero no me da. Sufriendo, pero no me da. Y Dios dice: sonríe, Cristo te ama. Sonríe, todo está a tu favor. Si eres contigo, ¿qué hay contra ti? Si vienen los enemigos por un camino, van a salir corriendo por 7 caminos, porque yo estoy contigo, no te dejo, no te desamparo. Y yo sé eso. Hermanos, tenemos que vivir no con pesimismo, con valentía, pero confiados. Con valentía podemos mirar, hermanos míos, a los enemigos y decir: Señor, yo sé que tú aderezarás mesa delante de mis enemigos. Tu vara, tu callado me infunden aliento, tú preparas banquete, tú me alientas, Señor. Tú me dices: no seas pesimista, disfruta el momento, yo estoy contigo, yo te bendigo, yo te doy paz, yo te doy gozo, yo te doy alegría. A veces como tú, sí, Señor, te voy a obedecer, me voy a morir, pero te voy a obedecer. ¿Cuántos de aquí se quieren morir? Ya. Ahorita vamos a ver. No para que te mueras, no, para que Dios te dé ánimo, aliento, esperanza, confianza, seguridad. Disfrutes la vida, disfrutes a tu amado, disfrutes a tus hijos, a tus nietos, disfrutes todo lo que Dios te da. Yo sé que el apóstol Pablo decía: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero también dijo: por amor a vosotros, mejor me quedo. De la misma manera, nosotros sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero qué lindos son los hijos y los nietos. Qué linda es la vida. Yo sé que ya es mejor, pero todo tiene su tiempo y todo lo que se quede debajo del sol tiene tu hora, tiempo de vivir y tiempo de morir. Entonces
Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aquí, hermanos, es un escéptico. Es alguien que no cree, es alguien incrédulo. Pero la pregunta es, ¿somos honestos nosotros cuando preguntamos a Jesús algo? Él le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Como que a lo mejor Tomás no queda convencido, y le dice en el versículo 8, ok, Señor, nada más ha habido esto, muéstranos al Padre y nos basta. Tomás, ¿por qué pregunta? ¿Por qué no crees? ¿Por qué quieres más prueba? Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Yo me imagino allá a los discípulos en la conferencia diciéndole, tiene mente las preguntas, porque ninguno quería dejarse. Y me imagino yo que el escéptico es el que siempre estaba preguntando, ¿por qué? ¿A poco sí? ¿A poco sí puedo meter su dedo? ¿A poco sí nada más con su palabra puede sacar peces? ¿Por qué? ¿Cómo tiene este dominio? ¿Cómo tiene este poder? Hermano, la actitud inquisitiva de Tomás inspira a otros a hablar. Y se puede ver cómo muestra su influencia con Felipe. ¿Tenemos amigos incrédulos? Yo tengo amigos incrédulos, tengo amigos ateos, tengo amigos que son anticristianos, tengo amigos que de repente me dicen, no entiendo, Ligo, ¿cómo puedes estar metido en el sistema religioso del mundo? Vas a su casa, tiene toda la colección de los Rosacruces, tiene toda la colección, hermanos míos, de libros que obviamente van en contra de nuestra fe cristiana, y me gusta hablar con ellos porque me invitan a documentarme, me invitan, hermanos, a reflexionar sobre mi fe, y me invitan, ¿por qué no?, a cuestionar muchas veces lo que yo estoy creyendo. ¿A dónde voy? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿A dónde lo sigo? Tomás es muy honesto, exige pruebas tangibles de la resurrección de Cristo, y quedó ampliamente convencido de esta realidad cuando Cristo se le apareció en compañía de nosotros, permitiéndole palpar sus manos y su costado. Cuando nosotros tenemos amigos incrédulos, nuestra oración sea, Señor, manifiesta tu poder y tu gracia. Cuando estemos batallando para creer, digámosle al Señor, Señor, es difícil creer que me vas a sacar de esto, pero manifiesta tu poder y tu gracia. Señor, te estoy pidiendo esto. Y luego decimos, pero si no puedes. No, el Señor todo lo puede. Pero si no quieres, el Señor quiere bendecir. Cuando en realidad debemos decir, Señor, hágase tu voluntad perfecta en mi vida. Yo creo que tu obra en mi favor. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la aflicción, la escasez, qué difícil nos es creer que Dios es sanador, que Dios hace milagros y que Dios provee. Y se vale muchas veces preguntar al Señor, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Cómo me vas a sacar de este problema de 100,000 pesos que debo? ¿Cómo me vas a sacar, Señor, de esta situación tan compleja familiar que estoy viviendo? ¿Cómo es que vas a solucionar mis problemas de familia? ¿Cómo es que tú vas a hacer un milagro de tal magnitud en mi existencia? Hermano, Jesús nos invita a creer en Él. Y nos dice, cree. Cree, al que cree, todo le es posible. Pero cuando no lo logramos,
tenemos que acordarnos de aquel padre que llevó a su hijo a Jesús, que tenía ataques epilépticos, convulsiones, y que dijo: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Estás enfermo y de repente batallas para creer que Dios puede hacer un milagro, que Dios te puede sanar. Dile: Señor, yo creo, pero si hay una parte de mí que está identificada con Tomás, ayúdame. Y como Tomás, manifiéstate de una manera extraordinaria para yo seguir confiando en ti, para que estas áreas de oportunidad, estas áreas que necesitan ser fortalecidas, tú, Señor, la tomes en tus manos y me ayudes a crecer en fe y en gracia. El mensaje principal de Juan capítulo 14, versículo 5 es mostrarnos de una forma concluyente. El apóstol Tomás no estaba presente en las primeras apariciones de Jesús, y que de alguna manera esta experiencia es para que nosotros afirmemos nuestra confianza y fe en el Cristo resucitado y poderoso. Porque dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú no ves, pero crees, eres bienaventurado. Dios te otorga un lugar especial. Tomás, aunque no se encontraba en la compañía de sus discípulos durante los hechos de la mañana de la resurrección, y tampoco en los sucesos de la tarde y de la noche de ese mismo día, tal vez te pregunten: ¿dónde estaba? Hagamos un pequeño examen, más bien hagamos un pequeño ejercicio mental. ¿Dónde creen ustedes que estaba Tomás? ¿Alguien puede decir dónde estaba Tomás? ¿Por qué no estaba con los discípulos? ¿Qué cosas tan importantes estaba haciendo? ¿Cómo se sentía Tomás en ese momento? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué pensamientos bullían en su mente? Dolor, aflicción. Muy probablemente Tomás, ante lo que pasa, y sin la experiencia de ver a Cristo resucitado, la manifestación del poder de Él sobre la muerte, seguramente se encontraba aislado, o tal vez deambulando, o encerrado, hermanos míos, en algún escondite solitario, vencido por una desesperante soledad y sintiéndose como el pelícano del desierto, como el búho de las soledades, o como el pájaro solitario sobre el telado o sobre el tejado. Es probable que se haya sentido así. La pregunta es: ¿cómo se puede tolerar en soledad y en silencio una situación de falta de fe, de confianza, de seguridad, de tristeza? Tomás tenía pensamientos pesimistas, derrotistas. Probablemente cuando vio la situación de que Jesús murió y fue sepultado, había una situación depresiva, aislado, triste, solitario. Eso es muy común aún en los cristianos. Yo me acuerdo de mi papá cuando se enojaba, se sentía molesto, se sentía triste, nada más paraba el pico. Empezaba a caminar. No decía nada. Nunca le dijo nada a mi viejita. Nunca. Fue el padre más dulce que puede tener un ser humano. Los hijos no saben de amigos tan buenos, pero él fue un excelente padre. Y entraba en un mutismo solamente. Le decíamos: di algo, papá. Y el único que decía es: ¿para qué digo algo de lo que me puedo arrepentir mañana? Y no hablaba.
Cuando yo estaba pequeño y me sentía triste, a 300 metros de mi casa, a 300 metros, 30 metros de mi casa, había una laguna. Y esta laguna tenía un bordo porque había sido una arenera. Y yo iba y hacía una cueva en ese bordo, y ahí estaba, viendo el agua y aventándole de comer a los pescaditos. Y era la forma en como yo tenía ese tiempo de solitud. Y era un pequeño de 9 años, 10 años. Crecí, y hay momentos en los cuales digo, tengo ganas de ir a pescar, y cuando yo digo que tengo ganas de ir a pescar es porque tengo ganas de agarrar mi caña, tirarlo, venir arrastrando el señuelo. Si se atrapa el pez, qué lindo, pero si no estoy disfrutando ese tiempo de solitud, reflexionando. Ahora, cuando es una situación de tristeza, de dolor, de aflicción, pues en definitiva, todos tenemos diferentes maneras de tratarlo. Pero Tomás, ¿dónde está? Es probable que, como tú y como yo, en algún lugar donde en la soledad poner sus pensamientos en orden, pedir calma a sus emociones. ¿Por qué no tener un diálogo contigo mismo o tener un diálogo con Dios y decirle, Señor, me siento de esta manera? ¿Puedes hacer algo por mi corazón? Me falta fe, confianza y seguridad para entender que lo que está pasando tú tienes el control. Pero creo en ti. Ayuda mi incredulidad. Tomás no aceptó lo que los otros le decían. Tomás no se conformaba con la versión de Guadalupe, con la versión de Obed, con la versión de Eunice, con la versión de ninguno de nosotros. Si estuviera Tomás aquí me estaría diciendo, pastor, está bien todo lo que dices, es lindo, pero yo quiero experimentar a Dios. Quiero conocerlo. Yo quiero dialogar con Él. Yo quiero que Él me hable. Yo quiero que esta palabra que tú estás diciendo, Él me la diga personalmente al oído. Tomás, ¿es así? Tomás no está buscando tu experiencia, está buscando la suya. Tomás no está tratando de imitarte a ti, está tratando de tener un encuentro con Dios. Tomás no está tratando de simplemente decir sí a lo que tú crees, lo que piensas o lo que le dices. Tomás está hablando directamente con Dios y diciendo, Señor, yo sé lo que tú me quieres decir, pero no quiero. Yo quiero también experimentar. Quiero ver la manifestación de tu poder, de tu gracia. Podemos aprender de Tomás que es grande el pecado de la incredulidad, sí, pero que aún los mejores hombres, los hombres más grandes, son capaces de ese pecado. Y que aunque es superado por la providencia divina y aunque recibimos fuerza y poder de Él para salir adelante en nuestras crisis de fe, necesitamos aprender a creer y a confiar más en Dios. Y si para eso tenemos que ser como Tomás y decirle, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero no me conformo solamente con lo que estoy viviendo. Quiero una manifestación extraordinaria de tu poder y de tu gracia para que mi fe sea reafirmada. Atrévete a decirse. Muchos de nosotros necesitamos esa experiencia con Dios. Necesitamos creer que Dios es real. Y no solamente necesitamos un sentimiento mental de que Dios es real y es poderoso, necesitamos una experiencia personal con este Dios poderoso que cambia y transforma, subvierte todos nuestros pensamientos y nos lleva a creer con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, que Él es el Señor y el Salvador y tiene control de mi vida. ¿Estás batallando en alguna área? ¿Estás batallando para creer? Dirían los muchachos, no te grites. No te sientas mal. Tomás tenía esa experiencia. Yo en ocasiones también tengo que decir, Señor, eres tú. Yo sé que tú eres mejor que yo, eres mejor que Tomás.
Pero te invito a que al menos, si estás batallando por alguna situación, le digas al Señor: Señor, creo en ti. Como dice este canto, lo que has hecho por mí. Creo en ti, en que eres un Dios milagroso, maravilloso, poderoso. Y si una parte de mí hace falta entregarte, hoy es el día. Hoy es el día. Aquí está mi caso. Aquí está mi situación. Aquí está mi enfermedad. Aquí está mi dolor, mi aflicción. Aquí está la necesidad de un milagro. Te lo presento como Tomás. Manifiéstate de manera extraordinaria y llévame una experiencia de fe contigo. Te invito a estar de pie.